Reivindicación y cambio. En psicología podría llamarse estímulo positivo. Los habitantes de Peroblasco saben bien de lo que hablamos. Llevan años luchando por dar vida a este pueblo riojabajeño a través de una simbólica y bonita fiesta que da color al cielo cada mes de julio a través de las chimeneas de sus casas. No son pocas las mejoras que ha sufrido el pueblo con este método pacífico y a la vez mágico. La electricidad, servicio de agua o internet son algunos de los logros que se han conseguido con esta fiesta del humo que se celebra desde hace más de 25 años. Pero aún quedan cosas por hacer, como el acercamiento de los contenedores de basura o la actuación que permite la construcción de un local cultural público en la zona donde antiguamente estaba la iglesia, cuya cubierta se hundió. En esta ocasión, la aldea reivindicaba la recuperación del puente de acceso, ya que la hiedra que lo cubre lo debilita y podría derrumbarse. Las fiestas del humo, cada vez más conocidas en nuestra comunidad autónoma y en los alrededores, atraen a un gran número de visitantes y observadores. Algunos participaron de los actos programados durante los días festivos, manualidades, campeonatos de cartas y la exposición de ebanistería Arte en Madera, en la que también se pudieron observar elementos relacionados con la evolución de Peroblasco y sus fiestas del humo. Otros acuden para disfrutar del espectáculo de colores que ofrece al caer la tarde este municipio, que se yergue en un montículo como surgiendo de la tierra para decir «estamos aquí». Una bonita tradición que comienza con la salida de los gaiteros de los 12 linares y a su son de todas las personas ajenas al pueblo, sobre las 8:30 de la tarde. Desde la carretera una hilera de personas se agolpan con precaución al guardarraíles esperando con impaciencia al comienzo de la fiesta. Ocurre tras los disparos de 3 cohetes anunciadores y es entonces cuando una suave melodía, el canon de Pachelbel, se apodera del silencio. Comienza ya la tradicional fiesta del humo.